Clorinde. Ese personaje que a día de hoy se compara bastante con Raiden, que tiene un nivel de poder individual bastante alto, que tiene rotación rápida de arconte de 15 segundos y que junto a Arlequino y Siswain son los personajes que comparten la mecánica del pacto vital que al final nunca se explotó, nunca llegó a más y por ahora no se volvió a repetir en Genshin Impact y que vuelve junto a Arlequino dentro de menos de unas semanas de que veáis este vídeo. Merece la pena. Es buena, es fuerte, está rota. ¿Qué depara Genshin al futuro para Clorinde? Hoy vamos a ver la evolución, la utilización, todo lo que nos puede llegar a aportar Clorinde y vamos también a hablar de una pequeña comparación con Raiden, porque a día de hoy son los dos carries más elegidos por la comunidad Electro y tienen sus diferencias, pros y contras, y uno muy grande, interesante e importante, y sobre todo merece la pena Clorinde. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es gratis. Recomiendo posicionar el vídeo y una vez al día, solo por hacer todo esto anterior e interactuar con el resto de vídeos. A más vídeos interactuéis del canal, más posibilidades tendréis. Hay un sorteo de bendición lunar cada día y eso os puede ayudar y salvar bastante las cuentas o Mabuika y Citrali que se marchan dentro de poco. Que aproveche si estáis comiendo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y elegir verlo mientras estáis haciendo alguna cosa importante. Bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Y vamos con qué pasa con Clorinde. ¿Merece la pena o no merece la pena? Pues bien, ella salió incluso después que Raiden, incluso después que Arlequino y tenía bastante potencial. Como hemos dicho en muchos vídeos, muchos creadores, a igualdad de condiciones, hablando solo de su mejor equipo, a igualdad de constelaciones sí que mejora a Raiden, pero las comparaciones con Raiden no faltarán ya que son los dos carries predilectos de la comunidad. Antes de explicar las diferencias, dejadme en los comentarios en vuestra opinión, si preferís a Raiden o preferís a Clorinde. Hagamos no una guerra en el mal sentido de redes sociales, pero sí un pequeño debate de por qué os gustaría si Raiden o Clorinde fuese un personaje único en Genshin Impact y no existiese el otro. ¿Por qué mantendríais a vuestro favorito? ¿O cuál creéis que tiene más nivel de poder? Y básicamente Clorinde salió al final de Fontaine, fue antes de Siswain el último personaje y después de Arlequino en traer el pacto vital. Tiene como el set de pacto vital al igual que Arlequino y un arma al igual que el arma de Arlequino que es más o menos buena, decente en general, pero que tiene una segunda pasiva que si tienes pacto vital ganas y pierdes, te da daño infligido. Es decir, es un personaje como últimamente en Genshin que es para sí misma con su propio arma y con sus propias mecánicas. Es muy nicho concretamente Clorinde, aunque este tema del pacto vital, el overhealing y todo lo demás relacionado con el pacto vital puede funcionar perfectamente con el resto de equipos y personajes al igual que Arlequino. Ahora, Clorinde, al ser un carry electro rotación de 15 segundos, mejora en 3 segundos a Raiden y se puede adaptar a muchísimos equipos en campo como carry electro. Se puede jugar en los equipos nacionales jugando Clorinde Yelan, Xiangling, Clorinde Yelan, Xiangling Bennett o el actual Clorinde Furina Mabuika Bennett, se puede aprovechar perfectamente. Se puede jugar el Hyper Carry de Raiden con Sara C6, Chebrus y Bennett, que también es como una especie de sobrecarga, se puede hacer también perfectamente, pero no dejas el ojo como Raiden para poder ir pegando ya con Electro y pierdes algunas sinergias. Se puede jugar combinaciones de sobrecarga que no sean el Hyper Carry, pero sobre todo el techo de Clorinde real, donde puede superar bastante a Raiden y tiene más sinergia, son los equipos de Aggravate más Hyperbloom, a pesar de que ella no tiene tantas sinergias con la maestría como Sino, y esto es bastante extraño. Pero su core actual con más potencial y donde puede superar a Raiden, donde Raiden no lo hace tan bien, es el Clorinde, Furina, Nahida, Ibaizhu. O aquí de último se puede jugar también Xilonen. El problema es que Raiden deja el Electro en campo para que Xilonen active los bufos y Clorinde tendrías que perder la rotación inicial con el cooldown de 6 segundos de tu elemental para aplicar Electro y luego poder hacer la rotación o hacer el bufo de buen daño elemental de pergamino de Xilonen a Furina para que pegue daño hidro, pero tampoco haciendo reacciones de Aggravate como Clorinde. Entonces, es extraña. A nivel de carry llegó muy con las justas al top 10 de tier list de equipos meta, como podéis comprobar en el vídeo de tier list de equipos meta que está por aquí.
y entró casi al final, pero realmente su nivel de poder, como digo, sí es alto, sobre todo con constelaciones. AC0 también es poderosa y es bastante estable el daño que puede llegar a tener. Y ahora, ¿cuál es el factor diferenciador con Raiden? Pues la realidad es que a día de hoy Raiden y muchos otros personajes han visto mejorados concretamente dos equipos de estos personajes en concreto con Natlan, es decir, Raiden con Mabuika y Shilonen sí ha mejorado ligeramente y el Hyper Carry y el Raiden National sí tienen nuevos techos. Y Clorinde, si bien puede jugar el nacional de Clorinde, digamos, con Furina, Mabuika, Bennett y la propia Clorinde, no tiene tanto techo ni se ha visto tan mejorada. Y por otro lado, el hipercarry de Clorinde, por suerte y por las sinergias que tiene, no ha mejorado tanto respecto al hipercarry de Raiden. ¿Qué sí se ha visto mejorado de Clorinde? Este equipo inicial de Hyper Bloom donde Raiden no saca tanto rendimiento y los Aggravates puros de Clorinde, cosa que no se juegan con Raiden, que sería un Clorinde, Nahida, Fischl y Shilonen, que es un equipo también muy jugado con Keqing. A quien le guste Keqing, es una especie a día de hoy de Clorinde chiquita, literalmente, porque igual tiene una rotación de 15 segundos, con un nuke en la ulti muy rápido, que es prácticamente lo que hace Clorinde a día de hoy. Si no tenéis tampoco mucho conocimiento, es igual. Clorinde es Keqing con esteroides, además las dos utilizan espadas a una mano, básicamente, y le sacan buen rendimiento al mid-splitter las dos. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. ¿Qué nivel de poder real tendría Clorinde? Como expliqué, a igualdad de constelaciones, teniendo en cuenta los dos mejores equipos frente a Raiden, Clorinde gana, ya que muchos y muchas jugáis Raiden C2 o C3 y Clorinde le saca bastante a Raiden con C2 o C3. ¿Cuál es, entre comillas, el gran problema, como dije al principio del vídeo, que puede tener Clorinde respecto a Raiden? Pues básicamente que Raiden es un personaje de, digamos, favoritos de Hoyoverse. Raiden, como todos conocéis, es un personaje que no solo existe en Genshin Impact, existe en Raiden Mei, en Honkai Impact Third, existe Acheron en el Star Rail y seguirán existiendo alters de Raiden en el resto de juegos de Genshin, al igual que alters de, digamos, Yae, que está Yae Sakura también en Star Rail, alters de Himeko Murata, tanto Star Rail como de Honkai Impact Third, como de supuestamente Diluc, y se decía que Mabuika iba a ser como una especie de alter de Himeko, aunque parece que al final no lo es, etcétera. Hay muchos más alter que quien sea un super fan de la saga de los juegos de Hoyoverse lo puede dejar en los comentarios para que todos bajemos a mirar qué más alters hay, pero básicamente esto significa que Hoyoverse le va a dar más cariño. Punto. Y se ha notado bastante con Shilonen y Mabuika, que mejoran exponencialmente a Raiden y no mejoran tanto a Clorinde, y tiene pinta de que esto seguirá ocurriendo en el futuro, que los personajes que vayan saliendo más adelante van a seguir beneficiando a Raiden y Raiden se va a seguir manteniendo, aunque quizá dependa más siempre de su C3 y arma y Clorinde no, pero Raiden es arconte, entonces a grandes rasgos y de manera nada disimulada, Hoyoverse va a seguir beneficiando a Raiden, y no solo eso, sino que por el lore, la trama, la antigüedad, el cariño y la repetición seguramente de que Raiden aparezca en misiones muy importantes, sobre todo ahora que se aproxima Snezhnaya y ya sabéis que cuando reúnan toda la Gnosis van a enfrentar a Celestia y posiblemente haya un gran evento en Genshin Impact, Raiden tendrá mucho más protagonismo como arconte que Clorinde. Así que Raiden cuenta con el poder del guión. Aparte de eso, Clorinde es muy poderosa y la única pega que puede llegar a tener, número uno, es que para competir con Raiden requiere constelaciones y la gente parece que en algunos personajes que no son tan importantes como arcontes no está tan predispuesto a sacar constelaciones, la verdad. Y por otro lado, que no tiene el poder del guión y no deja una fuente electro fuera del campo que sí que haga más sinergia con el resto de equipos y rotaciones. Por el resto, Clorinde es muy poderosa como carry. Y también tenemos muchos carries en Carries Impact, pero a día de hoy
es el carry electro más poderoso, a expensas de que a lo mejor en Natlan salga, no sé si Jansan o algún otro personaje y sea un carry más poderoso todavía. Pero esto sabéis que al ser Genshin Impact, sí o sí, de manera asegurada, va a ocurrir. Así que al igual que Arlequino tuvo Power Creep con Mahuika, Clorinde algún día y más pronto que tarde tendrá Power Creep con otro carry electro. Poquito más, este es el qué pasa con Clorinde. Es muy poderosa, como digo, conclusión final, tenerlo en cuenta que sí es bastante fuerte y que igualdad de constelaciones en el presente supera a Raiden por muy poquito, con una distancia más o menos depende del equipo, pero que tiene otros pros y contras en comparación y que la van a poder gripear. Tener en cuenta también eso y que van a seguir beneficiando a Raiden para que Raiden siga estando fuerte y Clorinde posiblemente no. Además de que la mecánica del pacto vital ya está olvidada y no han vuelto a traerla ni repetirla. Y no hay indicios de que vaya a seguir reviviéndose la mecánica. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sean miñibiñis y chaito.